El remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso, vamos directo entonces a conversar con Marcela Ríos, socióloga, politóloga y directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y también exministra de Justicia. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, muchas gracias, Mirna, por la invitación. Desde Bogotá estoy esta mañana. Maravilloso. Marcela, lo primero, partamos al tiro por lo último, que es la declaración del Partido Comunista, que demoró bastante, ¿no?, en decir que aquí se tienen que mostrar las actas electorales, pero que hay que respetar la soberanía de los pueblos, no aprovecharse de esta crisis muy profunda, social, política que vive el país. Y su presidente después en una entrevista, ¿no?, en un canal de televisión, dice que lo que hay ahí no es una dictadura. ¿Cómo ves esto? Yo creo que la declaración en sí es una declaración coherente con la posición de muchos actores a nivel internacional, en tanto de que se sigue pidiendo transparencia en el proceso. Yo creo que el problema quizás viene después con la entrevista del presidente, porque más allá, digamos, de la conceptualización, por lo menos nosotros desde Idea Internacional, y si tú miras cualquiera de las otras eh, mecanismos de evaluación que tenemos a nivel internacional de las democracias, Venezuela hace mucho tiempo que no es una democracia plena. Uno puede decir que es un régimen autoritario, que es una dictadura, que es un gobierno de facto hoy día, dependiendo digamos, de cómo se usa el concepto, pero lo que no es, lo que no es una democracia. Eso es claro. Y una de las falencias principales que tiene el sistema político en Venezuela, de acuerdo a nuestra evidencia, es justamente el Estado de Derecho y la separación de poderes. Ese es un severo problema, no es solo de ahora. El Ejecutivo controla a todos los órganos autónomos, son personas designadas mayoritariamente o directamente militantes o cercanas al gobierno, que además siguen las directrices del gobierno, y eso hace, y ese es un aspecto central para que una democracia pueda funcionar de manera adecuada, y es algo que en Venezuela no estaba funcionando antes, pero ciertamente la elección del 28 de julio deja totalmente en evidencia esa profunda deficiencia que tiene hoy día un régimen de facto que se declara a un ganador sin tener evidencia y sin que los órganos competentes cumplan su función, porque aquí interviene una institución que es en el Tribunal de Justicia, que según la propia Constitución venezolana, según las propias normas electorales venezolanas, no tiene competencia para calificar una elección. Por lo tanto, vamos a entrar en el tema del Tribunal de Justicia, pero antes que eso, ¿cómo, entra en abierta contradicción cuando Lautaro Carmona dice: nosotros respetamos el hecho de que la política exterior de Chile es conducida por el jefe de Estado y respetamos plenamente esa prerrogativa, pero se contradice cuando, al revés, valga la redundancia, contradice al mismo presidente cuando el presidente ha dicho: esta es una dictadura, y él dice: no tengo elementos para señalar no solo que no es una dictadura, sino que dice también que no tiene elementos o datos que le permitan asegurar que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos. Sí, yo creo que ese es un error profundo. Tenemos datos, está el informe reciente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hay un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que creo que es ampliamente respetada como un órgano neutral, supranacional, que nos hemos dotado los países de América Latina para poder ayudar en la defensa de los derechos humanos. eh, Hay distintos otros organismos, entonces creo que tenemos evidencia y me parece que es muy importante aquí poner atención a lo que están diciendo las instituciones internacionales que tienen competencia en la supervisión, el monitoreo en materia de derechos humanos. Eh, o sea, naturalmente, por lo que tú acabas de señalar, tú dices que el Tribunal Supremo de Justicia, léase nuestra Corte Suprema, tú dices, no tiene facultades para ratificar una elección, menos para decir que triunfó Nicolás Maduro. ¿Te sorprendió esa determinación así de tajante o es parte de este sistema autoritario o de esta dictadura, no? No, yo creo que a esta altura ya no es sorprendente, Mirna. Yo creo que quizás antes de la elección teníamos la expectativa de que las instituciones o que el gobierno y las instituciones venezolanas iban a cumplir con las normas que el propio proceso político, democrático de Venezuela se ha dado, digamos. Y el Consejo Nacional Electoral es el órgano competente para calificar la elección. Además, la propia Constitución venezolana plantea como una parte esencial del proceso la entrega detallada de actas electorales por lugar de votación. Entonces, el que las instituciones insistan en decir que hay un ganador sin mostrar, digamos, las actas electorales constituye un fraude, constituye una declaración de tratar de usurpar o mantenerse en el poder sin haber pasado por una ratificación, porque creo que uno de los problemas que tenemos en la discusión cuando planteamos que tenemos que respetar la soberanía del pueblo venezolano, yo creo que acá eso todos estamos de acuerdo. Y un sistema democrático lo que hace justamente es que permite a través de mecanismos transparentes, claros, transparentes, que se exprese la soberanía de un pueblo. Pero si la soberanía del pueblo a través de las propias normas que se ha dado a ese país no es respetada por las instituciones, entonces no sé de qué soberanía estamos hablando, a quién, cómo podemos corroborar cuál es la soberanía del del pueblo venezolano si un proceso democrático que tuvo aspectos positivos, tanto el informe del Centro Carter como el informe del grupo de especialistas de Naciones Unidas plantearon que el sistema técnico electrónico es un sistema robusto, que el día de la elección se realizó en forma pacífica, que las personas acudieron a votar de manera masiva, pero si no podemos tener acceso al resultado, y por eso es tan importante este llamado, es imposible decir que la soberanía del pueblo, tratar de argumentar que la soberanía del pueblo venezolano haya sido elegir a Nicolás Maduro, porque no existe ninguna evidencia para solventar eso, y más bien la única evidencia que está disponible y que ha sido ratificada en algún sentido como plausible por lo menos el informe del Centro Carter, es la evidencia proporcionada en este momento por la oposición, que es contradictoria con eso. Entonces creo que acá, ¿qué planteamos sobre soberanía? Tiene que reconocer que acá se ha tratado justamente de manipular, subvertir, cuestionar, digamos, lo que puede ser la expresión soberana de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Marcela, dicho todo esto y entendiendo que está muy difícil, ¿no es cierto?, un escenario de salida política como se ha planteado, ¿no es cierto?, con cierto pacto, con ciertas negociaciones, en fin, que permitan dar luz y paso a una verdadera democracia. ¿Tú dirías que este hecho nuevamente pone en tensión a la izquierda, tanto chilena como de América Latina, o a los partidos comunistas, considerando, de hecho sea de paso, que el Partido Comunista Venezolano hoy es opositor a Maduro? ¿Qué tensiona? ¿Cómo tensiona a la izquierda? ¿Qué miradas se contraponen a partir de esta crisis? Bueno, primero, Mina, yo creo que este
por importante que sea el debate en Chile sobre el rol, sobre la posición de un partido político, el problema de Venezuela no es un problema ideológico de izquierda y derecha. El problema del gobierno de Venezuela no es un gobierno de izquierda, este no es un problema, y yo creo que si buscamos una forma de resolver el problema venezolano, tenemos que salir de ese esquema, porque pensar que el régimen venezolano es un régimen de izquierda hoy día es un flaco favor, no solo para las izquierdas, sino que para resolver el problema. Acá hay un gobierno autoritario, un gobierno de corte populista, que tiene el apoyo aparentemente eh, total de las Fuerzas Armadas, pero también es un gobierno que tiene un rol en una discusión geopolítica a nivel mundial que es muy relevante. Venezuela sigue teniendo el apoyo de China, de Rusia, de Irán, que están confrontados, por supuesto, con Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre en Venezuela hoy día va mucho más allá de las discusiones ideológicas, y hemos tenido gobiernos de izquierdas y de derechas que están mayoritariamente en la región, con muy pocas excepciones. Diría que los únicos dos gobiernos de América Latina que han reconocido el triunfo de Maduro es Cuba y Nicaragua. Todo el resto de América Latina sigue demandando transparencia, sigue demandando evidencia. Sí creo que hay una parte pequeña de la izquierda latinoamericana que está teniendo dificultades con este tema, y que yo creo que acá hay una tensión respecto de la relevancia de la democracia representativa, pero me parece que también cuando ya tenemos a organismos de Naciones Unidas y del sistema interamericano planteando claramente que hay violaciones a los derechos humanos, no solo ahora producto de la crisis, nadie puede quedar indiferente y no es posible seguir defendiendo algo que no es defendible. Creo que además la crisis migratoria que se ha generado producto de la represión, de la crisis social, económica en Venezuela ha afectado a toda la región, y puede volver a afectar a la región si tenemos una nueva ola migratoria. Y eso también es algo del cual nos tenemos que hacer cargo. Como lo ha planteado, yo creo, muy certeramente el presidente Gabriel Boric y otros mandatarios, esta crisis migratoria no se hubiera producido si el sistema político venezolano estuviera funcionando como una democracia plena, con garantías de derechos para todos sus ciudadanos, y donde hubiera un sistema económico y social que permitiera a los venezolanos estar en su país. Cuando tú dices, Marcela Ríos, conversamos hasta ahora con la politóloga y socióloga Marcela Ríos. Marcela Ríos, cuando tú dices que no hay tal división de poderes, ¿no? Porque, claro, el Partido Comunista dice, no, pero sí es que está el Poder Judicial, está, ¿no es cierto?, el Poder, qué sé yo, legislativo, la Asamblea Nacional, en fin. Pero esa es una, o sea, ¿tú dirías que es una falacia decir que existe hoy día separación de poderes en Venezuela? Totalmente, Mirna. Mira, nosotros publicamos todos los años el estado de la democracia mundial. De hecho, paso el aviso que el 17 de septiembre se lanza nuestro nuevo informe mundial. Nosotros evaluamos la calidad de las democracias en todo el mundo, y lo hacemos en función de 4 dimensiones que son para nosotros constitutivas de un régimen democrático: representación, participación, derechos y Estado de Derecho. Y Venezuela tiene calificaciones en nuestra última medición ya en el 2022 que la hacen estar en el grupo de países que no llega a ser una democracia. Y la peor medición de Venezuela, los indicadores más bajos, son en Estado de Derecho, justamente porque no hay separación de poderes. Entonces, primero, esto no es algo de ahora, es algo que se viene arrastrando y profundizando. En el caso del Tribunal de Justicia, todas las personas designadas ahí tienen militancia o cercanía directa con personeros o con el partido que está en el gobierno, no toman decisiones de manera autónoma. No hay contrapesos, no hay una fiscalización cruzada como uno puede esperar en un régimen democrático. Y eso, insisto, la evidencia, los datos lo muestran cuando miramos el comportamiento del Poder Judicial, el comportamiento del Poder
electoral, también la fiscalía, entre otras entidades. Entonces, esto es lo que hace tan difícil pensar en avanzar. Ahora, sí quiero plantearme hacia adelante que más allá de calificar al régimen de dictadura o de democracia y más allá de sacar al pizarrón a los distintos actores por sus posiciones, y creo que tendremos seguramente mucho tiempo y en todos los países estamos teniendo esa discusión, hoy día lo que se necesita es estrategias de solución, más allá de que hagamos declaraciones normativas y que transformemos todo en una pelea de política interna. Necesitamos desde América Latina y a nivel mundial que los gobiernos se puedan poner de acuerdo en tratar de buscar estrategias de solución. Obviamente que para que un diálogo pueda prosperar se requiere que el régimen de facto de Venezuela quiera participar de ese diálogo, y hoy día la gran preocupación es que no vemos ninguna luz, digamos, ninguna posibilidad a que el régimen de facto de Venezuela esté disponible a sentarse a la mesa para buscar soluciones. Los analistas aquí están planteando que podemos tener una mantención del status quo tal como está, pero también podemos tener una profundización de la dimensión autoritaria, más represión, menos libertades. Muchos de los anuncios que han hecho en la Asamblea, por ejemplo, de impedir observadores internacionales, hay medidas para restringir aún más la libertad de prensa, para restringir el rol de los organismos no gubernamentales. Entonces, podemos tener una deriva autoritaria mucho más profunda, o todavía creo hay tiempo y posibilidad para que el sistema multilateral interamericano y multilateral a nivel mundial y los países de la región puedan buscar maneras de generar un diálogo y algunas medidas que permitan salir de este impasse y permitan avanzar hacia una democratización del país. Ya, pero lo ocurrido también reafirma lo que dicen algunos, que lo que ha hecho Maduro básicamente siempre es ganar tiempo y que el acuerdo de Barbados simplemente no lo respetó. ¿Coincides? No, sí, es así. Ese acuerdo no fue respetado. Parte importante del acuerdo implicaba contar con elecciones abiertas, limpias, competitivas, que hubieran observación electoral formal, por ejemplo, de Naciones Unidas, cosa que no ocurrió. Entonces, acá, como decía antes, hay actos concretos que muestran que no hay una disposición de dialogar, y eso hace todo más difícil. Volviendo al tema de las actas, eh, todos los países, México, Brasil, Chile, Colombia, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, la Comisión Interamericana, el secretario general, el grupo de especialistas de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas, todos, el Partido Comunista de Chile, todos los actores relevantes le han pedido al Estado de Venezuela mostrar las actas, mostrar la evidencia. No es posible pensar que un régimen político pueda recibir legitimidad internacional sin ninguna evidencia, y yo creo que acá ese tema, que también lo está pidiendo la oposición venezolana, qué se hace respecto del proceso, y también, Mirna, y aquí quizás una de las preocupaciones que tenemos nosotros, más allá de la dimensión política de este conflicto. América Latina lleva bastante tiempo sufriendo embates en contra de la integridad electoral. De hecho, nosotros vemos a nivel mundial y en América Latina, y eso es algo que vamos a presentar después del 17 de septiembre, que hay un retroceso en el respeto a la integridad electoral a nivel mundial y en nuestra región. Los procesos electorales están siendo cuestionados por razones políticas, pero también por factores de lo que es todo el impacto de la inteligencia artificial, la desinformación. Entonces, las elecciones hoy día
están teniendo cada vez menos confianza por parte de los ciudadanos. Vemos preocupantemente que una proporción mayoritaria en gran parte de en los países andinos, en Centroamérica, no confía en la credibilidad de las elecciones. Y un caso como el de Venezuela, donde hay una participación tan alta, donde hay una expectativa tan alta de que la democracia permita resolver una crisis social, política, económica, es un mensaje extremadamente dañino para la democracia en su conjunto, para nuestras democracias, para la confianza que tienen los ciudadanos comunes y corrientes y para que la motivación que pueden tener para votar. O sea, en todo el resto de la región también esta es una señal muy preocupante y por eso la insistencia de auditar y mostrar las actas no es algo baladí, no es algo ingenuo, no es algo que no tenga ningún sentido político, más allá del proceso venezolano, es muy importante. Primero, para dar respuesta a los propios venezolanos, para cerrar el ciclo, digamos, de movilización. Y segundo, también para mostrar a nivel mundial y en toda América Latina un resultado de lo que fue un proceso democrático. Más allá que un gobierno de facto se quiera eternizar en el poder sin mecanismos democráticos, pero lo que tenemos que tener claro es que este gobierno no ha sido hasta ahora validado en las urnas ni cumpliendo con las propias normas constitucionales y legales que se ha dado el propio pueblo venezolano. Ya pues, Marcela Ríos, socióloga, politóloga y directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral desde Bogotá, gracias por haberte contactado con nosotros y para también darnos tu opinión y tu análisis, ¿no es cierto?, respecto de lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, Mirna, y buena semana para todos y todas. Gracias igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.